Palabra viva. Dios le bendiga. Dele un fuerte aplauso a su Señor. Él lo merece, ¿verdad? Vamos a, como yo les dije en la última comparecencia que estuve aquí en este púlpito, que procuraría tener la oportunidad para seguir la enseñanza que habíamos dejado respecto a la mayordomía en el reino de Dios. Y vamos a rogarle a Dios que nos dé el tiempo para poder terminar las que nos faltan. Amén. Si usted trajo su Biblia, si no, en la pantalla nos ayudarán. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Si leemos, dice la palabra de Dios así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Amén. Que Dios nos ayude a interpretar su palabra hoy. Pues, dando un pequeño recuento para los que no estuvieron en el culto en ese tiempo, o los que no recuerdan de qué habíamos hablado, para que podamos conectar con la enseñanza que teníamos. Habíamos dicho, tal como lo dice aquí el texto que leímos, que los hombres nos tengan como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un administrador, decíamos en esa oportunidad, que es un mayordomo, es una persona, alguien a quien usted pone algo para que lo cuide, algo bajo su mandamiento para que lo prospere, lo mantenga y lo guarde. ¿Ok? Decimos aquí entonces que hay cualidades en ese mayordomo que debemos de tener presentes. No las vamos a detallar, pero vamos a enumerarlas. Dijimos que un mayordomo lo primero que tiene que ser es fiel. Y que la palabra fiel significa que sea honesto, probo, cumplido, honrado. Debe ser también sabio para poder administrar las cosas de Dios. Y si administrando las cosas de Dios a usted le falta sabiduría, decíamos en esa oportunidad que pidiéramos sabiduría a Dios y Él nos la dará abundantemente y nos la dará sin reproche. Okay. Entonces también debe de ser fructífero. La medida del buen mayordomo, el fruto que lleva, esa es su medida. La palabra nos enseña que nosotros fuimos elegidos, que Él nos eligió a nosotros para que nosotros llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Amén. Y además que debía ser generoso. Entrando en uno de los aspectos de la mayordomía que Dios nos ha puesto en las manos, estuvimos analizando el primero, que es el tiempo. Estuvimos hablando de que hay dos tipos de tiempo. Hay tiempos, el tiempo de Dios, que es el Kairos, y el tiempo de los hombres, que es el Cronos, el que se mide en días, horas, meses, años. Entonces, ese tiempo nosotros debemos saber administrarlo.
porque de cómo nosotros administremos el tiempo que Dios nos da, de eso dependerá cómo usted va a poder ser fructíferos en los otros aspectos de la vida cristiana. Si usted no dedica tiempo al Evangelio, no dedica tiempo a la palabra, entonces si no emplea bien el tiempo, entonces usted no podrá ser un buen mayordomo para Dios. Decíamos que el que nos hacía perder el tiempo, hay cosas que a nosotros se nos va. Siempre decimos, no hice tal cosa porque no tengo tiempo, no oré porque no tengo tiempo, no leí la Biblia porque no tengo tiempo, porque empleamos el tiempo que nosotros debemos de dar a Dios en otras cosas que son de tipo natural. Ahora mismo están de moda las redes, es decir, no tenemos una buena administración del tiempo de las 24 horas que Dios nos da. Decíamos en esa oportunidad que si nosotros diezmáramos de las 24 horas el tiempo que le debíamos dar a Dios, debíamos darle más o menos 2 horas 40 minutos, más o menos. Cada cual analice en su vida personal qué tiempo le da a Dios. Es decir, y decíamos que el tiempo hay que administrarlo bien porque los tiempos son malos. Debemos tener buen provecho del tiempo. Okay. Entonces, como ejemplo pusimos que Jesús supo manejar su tiempo. Es decir, Él sabía que el tiempo que tenía en la tierra era limitado, que había un tiempo correcto en que Él debía de hacer las cosas y nunca perdió de vista su propósito. Entonces, como última parte dijimos que la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestro tiempo es el que dedicamos a la oración, al estudio de la palabra, al asistir a las reuniones, al asistir a los cultos, servir a Dios y a los demás. Bien, pues vamos a continuar ahora con otro aspecto de la mayordomía que Dios pone en nuestras manos. Y vamos a hablar de lo que son los dones y los talentos que Dios pone en nuestras manos. Okay. Un don, ¿qué es? Un don es una gracia, una dádiva sobrenatural que nos es dada a nosotros por medio del Espíritu Santo para que ejerzamos ciertas funciones. Dentro de esos dones podríamos tener el de profecía, sanidad, don de lenguas, interpretación de lenguas y en fin. Podemos ir a la primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a primera de Corintios. Vamos al capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 11. Y dice la palabra de Dios así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que la manifestación del Espíritu por medio de los dones fue dada para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu Santo la palabra de, vamos ahora a enumerar los dones que nos dan, de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. El número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir que los dones nos son dados por el Espíritu Santo y se lo da a cada uno en particular como Él quiere. Usted puede tener un don o varios dones, pero muchas veces ese don está dormido, no se ha manifestado en su vida. Y según nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, vamos a ver. Capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que avive el don que él tiene por la imposición de sus manos. Es decir, cuando él fue ungido, cuando fue llamado como creyente, cuando le impusieron las manos, pues ahí se activó un don. Parece que él tenía ese don y no lo había manifestado todavía. Según dice en Romanos 11:29, si lo buscamos, Romanos 11:29, dice, ¿cómo nos fue dado a nosotros ese don? Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Es decir que los dones que Dios a nosotros nos da son irrevocables, como es también tu llamamiento. Es decir, si tú fuiste llamado a servir a Dios, tú tienes un don, esos dones Dios a ti no te los quita. Irrevocable es que permanecen en ti todo el tiempo. Entonces, vamos a ver en el mismo capítulo 1 de Corintios, capítulo 14. Vamos a ver algo interesante acá. Del 1 al 5. Y esto se refiere al don de lenguas. Qué bueno que demos una explicación respecto al mismo, porque muchas veces este don es mal interpretado y mal usado también. Inclusive, si tu don es dado por el Espíritu Santo, no hay forma en que se te pueda enseñar naturalmente. Y ya hay escuelas que enseñan a hablar en lenguas. Es decir, que si es el Espíritu Santo el que te da a ti esa gracia de tú hablar en lenguas, ¿cómo puede ser que un hombre natural
pueda enseñar lengua como si fuera a enseñar inglés o enseñar francés. Eso es algo celestial. Es decir, que como es celestial, es imposible que usted pueda aprenderlo. Vamos a ver qué dice respecto a las lenguas, al don de lenguas. Quise hacer este paréntesis por la ambigüedad que hay siempre y el malentendido que hay respecto a ese don. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo, el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Me explicamos? Es decir, el apóstol aquí enseña a la iglesia de que usted puede hablar en lenguas si usted tiene uno, si hay alguien ahí que le interprete lo que usted está hablando. Porque dice que el que habla en lengua para sí mismo habla. Es una comunicación privada entre Dios y usted. Porque usted nadie lo entiende. A usted lo entiende Dios, que le dio ese don para hablar con él. Ahora, si usted tiene algún intérprete en la congregación, entonces sí usted puede hablar en lengua para que todos los demás sean edificados. Y lo compara con profetizar, porque el que profetiza lo entiende todo el mundo, edifica a la iglesia y exhorta a la iglesia. Amén. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, los dones se usan para exhortación, consolación, edificar y glorificar a Dios. Ahora, vamos al otro aspecto, los talentos. ¿Qué son los talentos? Ok, pues los talentos son habilidades naturales, innatas a ti, que Dios te da, para que tú puedas desarrollar una actividad natural. Por ejemplo, tú puedes tener el don de la pintura, puedes tener de la palabra, puedes tener el don al talento, el talento, excúsenme. Puedes tener habilidad de cantar, puedes tener habilidad para los deportes, pero eso es natural. Claro que tú lo usas para tener, la diligencia de no ser perezoso en los talentos. Tú tienes que, con el talento tuyo, pues glorificar a Dios, porque Él fue que te lo dio. Pero la diferencia entre talento y don es que el don es dado por el Espíritu Santo, el talento es algo natural, con que usted nace, usted va desarrollando, eso lo da Dios, pero no obra el Espíritu Santo en eso. Puede haber un buen deportista, que sea una estrella, puede ser su talento. Tiene un talento para el deporte, o tiene un talento para la pintura. Amén. Entonces, fíjense, por ejemplo, Sansón tenía una quijada de asno y con ella mató 600 filisteos. Moisés tenía una vara y con esa vara sacó el pueblo de Egipto. Y David
con una onda mató al gigante. Es decir que de esa manera usaron esos talentos que tenían para emplearlos para glorificar al Señor. Amén. Hasta ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Pues sigamos. A ver qué más tenemos. Ahora, ¿cómo debemos usar el talento en la palabra? En la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en Efesios 4:29. Libro de Efesios 4:29. Dice la palabra, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que cuando usted use la palabra, no use una palabra que no salgan de ti como cristiano, palabras corrompidas. Ustedes ya saben lo que son palabras corrompidas. Sino que sea para qué, para la sana edificación de los creyentes. Es decir, cada vez que nosotros hablemos, tenemos que hablar la palabra de Dios conforme y de acuerdo a cómo es la palabra de Dios. Ni podemos agregarle, ni podemos quitarle. Amén. También podemos usar el talento en nuestra salud. Si vamos a 1 Corintios 6, 19, 20, vamos a ver lo que nos enseña. Dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? ¿Qué dice el cuerpo? Que el cuerpo de nosotros no es de nosotros, que es de Dios. Entonces, seguimos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere la Biblia enseñarnos con esto? Que nosotros, ese cuerpo que usted tiene, no le pertenece. Ese cuerpo que usted tiene le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, usted tiene que cuidarlo para Dios. Porque el cuerpo suyo es el templo del Espíritu Santo. En el versículo anterior, el apóstol Pablo habla de huir de la fornicación. Porque el que fornica une su cuerpo con una ramera. Es decir, que en eso tú no estás glorificando a Dios porque te están transmitiendo, a ti te están transmitiendo espíritus. Es decir, todos los otros pecados que tú cometas son fuera del cuerpo. Si tú hablas mentira, es fuera del cuerpo. Si tú, por ejemplo, hurtas, está también fuera del cuerpo. Pero la fornicación es la más peligrosa porque tú unes tu cuerpo con una ramera y contaminas tu cuerpo con los espíritus que pueda tener esa persona. Es decir que, decimos pues, ¿cómo debemos usar los talentos? En 1 Corintios 10:31 dice, pues, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir que todos los talentos que nosotros tengamos, lo que Dios nos haya dado, nosotros tenemos que hacerlo siempre para la gloria de Dios, no para la gloria tuya, no para tú gloriarte, porque eso te lo dio Dios a ti. Es decir, que tú no puedes gloriarte tú mismo de lo que tú no te han dado. Te lo ha dado Dios. Pues glorifica a Dios que fue quien te lo dio. Amén. Ok, entonces sigamos. Ahora viene otro aspecto de la mayordomía. Y en el pastor se estuvo refiriendo en algo en esto.
vamos a entrar en un tema que es un tema bastante, es un poquito conflictivo, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Ok? Entonces dice, la mayordomía de los bienes materiales. Normalmente usted cree que lo suyo es suyo. Y lo suyo no es suyo. Entonces usted se preguntará, ¿y cómo que si yo compro una casa no es mía? Pues mire, no es suya. Esa casa se la dio Dios y usted administra eso que Dios le dio. Entonces, tenemos el error de creer que todas nuestras pertenencias son nuestras. Dice en el Salmo 24, verso 1, dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, y todo lo que en ella habita. Si usted habita aquí en la tierra, entonces usted es de Jehová. Si su casa está aquí en la tierra, es de Jehová. Si su carro es de Jehová. Entonces nosotros no podemos alardear de esto es mío. Entonces, cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? ¿Se lo lleva? Me imagino que no. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 11. Y después nos movemos al 17 y 18. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora, vayamos al versículo 17. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres, como en este día. Es decir, ¿qué quiere decir? Sino que, dice, acuérdate de que Dios fue que te dio el poder para hacer las riquezas. Es decir, que Dios con esto nos está enseñando que no nos jactemos de lo que nosotros tenemos. Porque si lo tenemos fue porque Él nos los dio. Somos administradores de los bienes puestos en nuestras manos. Cuando nosotros partamos de esta tierra, nada nos llevaremos. En 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es decir, que estamos claritos de que lo que usted tiene, no se jacte de decir, esto es mío, como los muchachos, mío. No, eso me lo dio Dios para que yo lo disfrute, sea mucho o sea poco, sea una mansión, sea una casita, pero se la dio Dios en su justa dimensión. Amén. Cuando reconozcamos eso, entonces Dios nos tomará como buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Amén. Sigamos entonces. Ahora viene el tema, el fuerte. Diezmos, ofrendas y limosnas. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancias, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, que honremos, agrademos a Dios con nuestros bienes. ¿Ok? Ahora, la primera mención del diezmo. Muchos creyentes creen que el diezmo se estableció ahora, que el diezmo lo establecieron
para que los pastores pudieran hacer uso de eso. Yo no diezmo porque eso es para el pastor. Vamos a ver la historia del diezmo. Vamos al libro de Génesis, en su capítulo 14, versos 17 al 20. Génesis dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir que el primer diezmador que nosotros vemos en la Biblia es Abraham. Dice que le dio, así mismo dice la palabra, los diezmos de todo. No dice de algo, no, dice de todo el botín que Abraham había tomado, él le dio el diezmo. ¿Ok? Entonces, también Jacob hizo voto para diezmar también. Si lo vemos en el Génesis 28, 20-22, vamos a ver. Dijo: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. No, ese no es el texto. Entonces, Génesis 28, 20-22. Ese no es. Deme un minutito. Ya, ok. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y en esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir que Jacob también diezmó con la promesa que le hizo a Dios de que si lo prosperaba y lo llevaba con paz a su casa, él diezmaría de todo lo que él prosperara. Y esto, cientos de años después, cuando Moisés vio la ley mosaica, en el libro de Levíticos fue establecido el diezmo. En el Levítico 27, 30, 32. Si lo podemos buscar, Levítico 27, 30, 32. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es decir que en la ley mosaica ya estaba establecido el diezmo. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, a quitar la ley, sino a afianzar la ley, ¿cómo se llama? A justificarla, a aprobar la ley que Moisés había dado. Y entonces, respecto al diezmo, si buscamos en Lucas, capítulo 11, versos 4.1 y 4.2, veremos. Lucas
capítulo 11, Lucas 11. Okay. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. No, pero ese no es. No, ese no es. 11, 41, 42. Está mal eso. Ok, pero dad limosna de todo lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Estos os es necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, que diezmamos del eneldo, diezmamos de lo que producimos, pero dejamos la parte que es la justicia y el amor y el servir a los demás. Es decir, que dice que todo esto solo puedes hacer sin dejar de hacer lo otro. Se refería al diezmo. Amén. Ok, entonces, otra de las formas que nosotros tenemos de darle a Dios es la ofrenda. Y la ofrenda es un acto de reconocimiento a Dios, tanto en lo natural como en materia, como no tiene necesariamente que ser un bien material. Tú puedes honrar a Dios con una ofrenda de gratitud hacia Él. Es decir, que la ofrenda difiere del diezmo, porque en la ofrenda no se especifica un monto, no te ponen un porcentaje. Tú lo das conforme y de acuerdo a como tu corazón se sienta agradado de Dios, de honrar a Dios con tus bienes. ¿Ok? Todos los diezmos y las ofrendas, sí, son para el uso del ministerio. Amén. Entonces, en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir que Dios a nosotros nos pide que de lo que nosotros hayamos prosperado, traigamos el 10% al alfolí. ¿Qué pasa? Que muchos cumplimos parte de la obediencia en la palabra, pero lamentablemente hacemos un paréntesis en ese tema, en el diezmar para la iglesia. Es como decía el pastor, a nadie se le obliga, el diezmo tiene que ser revelado, el diezmo no puede ser impuesto. Usted no puede poner una pizarra a la entrada de una iglesia con los hermanos que no han cumplido con su diezmo. Ni lo puede llamar por teléfono diciéndole: oye, no te vi en la lista de los diezmos. Porque se entiende que el diezmo es algo que nace de tu corazón. Es una cosa que es personal entre Dios y tú.
al cual tú tendrás que dar cuenta el día que tú te presentes delante de Él. Decimos, no lo damos porque no tenemos. Y sin embargo, no tenemos porque no damos. Porque, fíjate, muchos hermanos usan el sistema de comenzar a saldar las cuentas y al final dice, oh, pero no me dio, no me da por el diezmo. Bueno, Señor, tú sabes. Tenía que pagar la farmacia, tenía que pagar el colmado, tenía que pagar el colegio, ok. Está bien, eso no es ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que después usted ve como su vida espiritual, su vida natural se viene atrasando, viene teniendo más problemas. Si pagó 1,000 de farmacia, acaba pagando 3,000 o 4,000, porque entonces no es una amenaza, no es que Dios amenaza a nadie. Pero dice el texto que leímos que se abrirá la ventana de los cielos. Y hay un texto en este mismo capítulo donde dice, y probadme en esto. Usted puede buscar en toda la Biblia de tapa a tapa donde Dios le diga a usted, pruébame en esto. Y el único texto de la Biblia donde dice Dios que lo probemos a ver si es verdad que lo que Él nos ha prometido nos va a cumplir. Ahora, no es que usted vaya a hacer negocio con Dios. Te doy más para que tú me des más. No es así. Hay muchos que lo hacen. Porque como dicen que Dios te bendecirá, aumentará tu 10 veces más que lo que tú das, entonces creen que es un negocio con Dios. Con Dios no se negocia, a Dios se le obedece. Y el Espíritu Santo te pondrá en tu corazón si tú estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado o si no. Es algo que les digo que hay que probarlo. El que es fiel en los diezmos y ofrendas ve la bondad de Dios. Yo le doy testimonio personal de eso, de que Dios te bendice cuando tú lo bendices. No por obligación, sino porque tú amas a Dios, amas la obra de Dios. Y los diezmos no es que Dios necesite dinero, porque Dios no necesita dinero, porque Él es el dueño del dinero. Pero tú usas los recursos de los diezmos y ofrendas para sostener la casa de Dios. Dar ofrenda, hermanos, que no tienen, sostener la casa, sostener los hermanos. Amén. Es decir que Dios quiere que usted sea fiel en este puntito. Es un punto muy difícil. Dios tiene que bregar con mucho, tiene que dar muchas rodillas para que Dios te haga entender que eso el pastor no se lo pone en los bolsillos. Dice, no, yo no voy a dar dinero para que viva bien o para que... Bueno, hermano, ese no es el problema suyo. El problema suyo es usted cumplir con Dios. Lo que el pastor haga de ahí en adelante, con los diezmos y ofrendas que usted deposita, ya eso es una cuenta que él tiene que cerrar con Dios. Si lo está haciendo bien, alabado sea. Si lo hace mal, ya ese es otro tema. ¿Ok? Entonces, la otra manera de nosotros darle a Dios es por medio de las limosnas. Entonces, las limosnas son obras de compasión y misericordia para ayudar a los pobres y necesitados. A Dios no se le da limosna.
usted le da diezmo y ofrenda a Dios. Las limosnas son para los pobres. Amén. No tan guapo conmigo, ¿verdad que no? Ok, entonces vamos con el último tema. Creo que sí, que tenemos un poquito de tiempo, lo vamos a hacer rapidito. Y se refiere a la mayordomía del Evangelio. Una parte muy, muy, muy importante de tu mayordomía para con Dios. La mayordomía del Evangelio. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y como embajadores del Señor, hacemos las cosas que Él a nosotros nos ha encargado hacer. Nosotros, la ciudadanía nuestra, no es terrenal, la ciudadanía nuestra está en los cielos. Cuando el Señor dijo que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, es porque Él nos da a entender de que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y siendo embajadores, los embajadores ¿qué hacen? Promueven y ejecutan las políticas y las obras que su gobierno quiere hacer. Pues así mismo es Dios. Nosotros somos embajadores para nosotros expandir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Fíjense que dice las responsabilidades de un mayordomo en cuanto al Evangelio. Si vamos a 1 Timoteo 4:16, vamos a ver qué dice. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que el apóstol le encomienda que persista en la doctrina, en la enseñanza del Evangelio. Y que tenga cuidado de ti mismo, porque nosotros tenemos, ¿de quién nosotros más tenemos que cuidarnos? De nosotros mismos. Porque el enemigo es muy sutil y puede a nosotros desviarnos del camino que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. El Señor nos dejó un mandamiento, lo que llamamos la Gran Comisión, y está en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una de las promesas más hermosas que Jesús nos dejó, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es un día más que otro, es todos los días. Jesús está con nosotros. Y se manifiesta ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Jesús se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo, que fue el consolador que Él dejó. ¿Para qué? Para que nos ayudara, nos enseñara todas las cosas, ¿verdad? Ok, entonces, ya estamos casi terminando. Entonces, como mayordomos fieles de nuestro Señor, nosotros esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperamos para ser hallados fieles mayordomos, fructíferos
Es decir, que todos nosotros queremos que al final de nuestros días, cuando nos presentemos delante del Señor, nos digan: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La vida eterna con Cristo será la recompensa para un mayordomo fiel. Ahora, fíjense, Jesús como mayordomo se presenta como sigue. Vino a la tierra con un propósito establecido y lo cumplió. Nunca habló por sus propias palabras, sino por las palabras que el Padre le dijese que diera. Y no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que ejemplos tenemos como buen mayordomo, que fue nuestro Señor, nuestro Maestro, que hizo todo cuanto Dios le mandó, sin poner objeción a ninguna. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.